Bienvenidos a la entrevista. El día de hoy nos acompaña el profesor Alfonso Pino, director del Laboratorio de Física de la Atmósfera de la Universidad de Panamá. Bienvenido, profesor. Muy buenos días tanto a usted como a todos aquellos interesados en conocer acerca de la problemática generada por la contaminación de los rellenos sanitarios, quienes tendrán acceso a esta entrevista para conocer pues un poco acerca de este tema. Profesor, hemos escuchado mucho que esto ha generado lo que es gases tóxicos, pero ¿qué son los gases tóxicos? En los rellenos sanitarios como el que tenemos aquí en Panamá, en Cerro Patacón, hay desechos de toda índole, o sea, hay desechos constituidos por plásticos, desechos orgánicos e incluso metales, ¿no? Metales pesados. En el caso de los plásticos, cuando entran en combustión, se generan sustancias altamente tóxicas, denominadas genéricamente como sustancias organocloradas, entre las cuales se encuentran las dioxinas, los furanos y una sustancia que es muy tóxica, que es el policlorobifenilo. Estas sustancias no solamente son tóxicas, sino que son carcinogénicas también, particularmente el policlorobifenilo, que se genera debido a la combustión de plásticos tales como el PVC. Entonces, ese tipo de gases están o han contaminado durante varios días la atmósfera, no solamente de la capital, no solamente aquí de Panamá Metro, sino que los vientos alisios la trasladan hacia la bahía e incluso pueden trasladarla hacia otras áreas como Panamá Oeste, ¿no? Pero además de la generación de estos gases durante eventos de esta índole, durante este tipo de incidentes, también se genera una gran cantidad de hollín. El hollín está usualmente acompañado de metales, pero son partículas extremadamente pequeñas. El nombre genérico que se le da es material particulado. También se le puede denominar aerosoles. Este material particulado tiene un diámetro de aproximadamente 2,5 micrones o micrómetros. Un micrómetro es una millonésima de metro, es decir, que estas partículas tienen un diámetro de esa índole, o comparándola con un milímetro sería la milésima parte de un milímetro. Entonces, estas sustancias fácilmente, al respirar una persona que no esté protegida con una mascarilla, se van a los alvéolos pulmonares, generando entonces inflamación en los pulmones, una neumonitis, que es el paso inicial o el preámbulo de lo que podría degenerar posteriormente en una neumonía, o sea, una infección. Por otro lado, estas particulitas, PM2.5, como se les denomina, pueden también generar alteraciones o afectaciones cardíacas. Es decir, que en estas áreas no debe haber habitantes cercanos, ¿verdad? Porque ellos están permanentemente expuestos a este tipo de contaminación. Por supuesto, pero no solamente a ese tipo de contaminación que se da o que se genera como resultado de un incendio descontrolado como este. ¿Qué sucede? En los rellenos sanitarios circulan líquidos denominados lixiviados. Y, por ejemplo, particularmente durante la estación lluviosa hay una mayor cantidad de estos líquidos. Los lixiviados circulan entre los desechos orgánicos, incluso entre metales, etc. En el caso de circular a través de desechos orgánicos, por supuesto, al producirse la descomposición de tales desechos y la fermentación, entonces hay contaminación por microorganismos patógenos. Pero además de eso también hay sustancias tóxicas que son trasladadas por esos líquidos lixiviados. Todo eso va a parar a cuerpos de agua que pueden estar relativamente cercanos al relleno, riachuelos, quebradas, e incluso pueden pasar a reservorios subterráneos, es decir, a acuíferos que están bajo el subsuelo, generando contaminación. Si, por ejemplo, de esos acuíferos que tienen redes de circulación extensas van a parar a lugares de donde se obtiene agua para el consumo humano, por supuesto ya usted comprenderá los riesgos que esto implica.
o si alguien tiene algún pozo, qué sé yo, cerca de este lugar, eso es altamente peligroso porque puede haber, digamos, contaminación que genere infecciones gastrointestinales, pero también contaminación por sustancias tóxicas. Es decir, que esto puede pasar en cualquier tipo de relleno que tengamos en Panamá, no Claro. solamente en el de Cerro Patacón. Correcto, en cualquier tipo de relleno. Es más, ya este tipo de manejo de los desechos no suele emplearse. Esta es una gestión totalmente inadecuada de los desechos. Para que la gestión de desechos sea adecuada, se requiere varias etapas, ¿no? Se requiere una clasificación de los desechos, una disminución de los desechos, reutilizar aquellos que pueden ser reutilizados, hacer reciclaje y proceder a incinerar el resto. Las plantas de esta índole, en Europa hay una gran cantidad, en Colombia también ya se está utilizando ese tipo de tecnología, y yo en particular tuve la oportunidad de visitar la planta, en el 2005, la planta de Viena, denominada Spitlau, ¿no? Está en el centro de Viena, no está alejada, en el centro. Entonces, en esa planta, bueno, claro está, previamente a la ciudadanía se le enseña a hacer una clasificación de los desechos. Por ejemplo, en bolsas azules se colocan los plásticos en los hogares, ¿no? Digamos, en bolsas de color verde se colocan desechos orgánicos y en las blancas el resto de los desechos. Entonces, en la planta hay lectores ópticos que van separando los desechos, de manera tal, por ejemplo, que los desechos orgánicos sean utilizados en plantas de dentro de la planta hay una planta de biometanización que maneja este tipo de desechos orgánicos, de donde se obtiene entonces fertilizantes y se obtiene biogás. Los plásticos pasan entonces a ser manejados en una sección termoeléctrica, en donde entran en combustión a temperaturas del orden de 850 grados Celsius. La energía térmica que se obtiene de esa combustión de los plásticos pasa a su vez a una caldera, de manera tal que entonces el agua entra en evaporación, el vapor de agua es enviado a una turbina, ¿no? Y de esa turbina entonces se obtiene energía eléctrica. Y con esta información llegamos a la parte final de la entrevista, agradeciendo al profesor Alfonso Pino, director del Laboratorio de Física de la Atmósfera de la Universidad de Panamá, por habernos acompañado el día de hoy. No me queda más que invitarlos a que nos acompañen y sigan con más.